Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Oye, es hora de seguir hablando de la dialéctica de fines y medios, ¿no es cierto? Pero esta vez vamos a hablar de moral y política porque están juntos. Entonces habíamos hablado de fines y medios, dialéctica de fines y medios en el ámbito económico, ¿no es cierto? Habíamos hablado de cómo las acciones humanas están orientadas a un fin. Todo lo que el ser humano hace tiene que estar orientado a un fin, porque si no estamos locos, ¿no es cierto? O sea, cuando alguien está haciendo cualquier cosa, tú le puedes preguntar ¿y para qué estás haciendo eso? Y él te tiene que responder para qué lo está haciendo, porque tiene que tener un propósito. Su acción tiene que tener un propósito. La vida humana debe tener un propósito, y tiene un propósito. Sabemos que debe tenerlo por la razón, y sabemos que lo tiene por la revelación, que es llegar a Dios, ¿no es cierto? Y entonces todo lo que hacemos tiene un propósito, y el propósito da forma a lo que hacemos. Esto es súper importante. El propósito, el contenido esencial del propósito da contenido esencial a la acción mediante la cual se consigue el propósito. Decíamos que para hacer un hoyo yo necesito un implemento esencialmente capaz de hacer un hoyo, es decir, una pala, una retroexcavadora, una picota, etcétera. Herramientas que son esencialmente capaces de hacer un hoyo. Luego, la diferencia entre cada una de las herramientas que yo voy a estar usando van a causar una diferencia accidental en el hoyo. Va a tener distintas formas, distinto tamaño, va a tener distinta velocidad en realizarse, pero el hoyo va a ser hoyo en tanto lo que era mi fin, en tanto los medios que yo utilicé para hacer el hoyo son medios aptos para ese fin, es decir, que son esencialmente compatibles con el fin. Y hablamos entonces de economía, hablamos de la formación de precios, del valor objetivo, y ahora vamos a movernos vamos a usar esa misma lógica, porque es la lógica básica de donde nosotros tenemos que pensar al ser humano en su actuar cotidiano. Vamos a movernos hacia lo que es la moral. Y nosotros ya sabemos, porque el padre de toda la ciencia, uno de los principales padres de la iglesia, el angélico, imagínate lo importante que tenéis que ser para que en el futuro te llamen el angélico como título, te lo digan cientos de miles de personas o millones de personas durante cientos de años, te digan el angélico, que te digan padre de todas las ciencias por miles de años, todo el mundo, ¿ah? Y el mismo, la verdad encarnada, Jesucristo, el ungido, nos dicen exactamente lo mismo. Qué extraño que todos coincidan, muchos sin conocerse entre sí. Entonces, el primero, cronológicamente, el padre de todas las ciencias, que nos explica en su Ética Nicomaquea que no se puede conseguir un fin bueno, no se puede conseguir un fin bueno mediante medios malos, ni se puede conseguir un fin malo mediante medios buenos. Aquí entramos al terreno de la ética, y de la ética desde la lógica más digamos, más poderosa, más indestructible, más implacable. No se puede conseguir un fin bueno con medios malos, no se puede conseguir un medio malo un fin malo con medios buenos. No se puede. ¿Y qué es lo que nos va a decir Jesús? Jesús dice: el árbol malo no da buen fruto, el árbol bueno da buen fruto. Por sus frutos los conoceréis. Entonces viene después San Agustín y reafirma, y Santo Tomás de Aquino reafirma. Sabemos por 4 fuentes muy autoritativas: el padre de todas las ciencias, el angélico, un padre de la iglesia, y por último, pero no menos importante, sino mucho más importante, la verdad encarnada misma, que un fin bueno solo se consigue por medios buenos, y que un fin malo solo se consigue por medios malos. Y esto tiene repercusiones políticas impactantes, y cae de suyo con una discusión que se está teniendo hoy en día, porque hoy en día están todos demostrando ser una manga de paganos. Eso es lo que están todos demostrando, en especial los de la derecha. Pero en realidad no, en realidad es porque son reactivos, son miedosos, porque lo que caracteriza a los de derecha no es ser cristianos y occidentales, sino ser unos cagados de miedo y estar siempre con el culo a 2 manos. Eso es lo que los caracteriza. Pero antes de llegar a la actualidad y el tema de hueones que están tratando de votar a favor del estallido fecal mediante su validación con esta nueva constitución, la haya escrito quien la haya escrito, que un árbol malo no puede dar buenos frutos, vamos a hablar un poquito de las implicancias que tiene esto respecto de ciertos criterios éticos que son considerados como normales en la... ¿Por qué hay como un espejo tirándome brillo en la cara? Bueno,
que son considerados como lo más normal del mundo, en mi mismo celular. Ya, que está reflejándome un brillito molesto. En la política la gente considera que es súper normal estas posiciones, estas ideas, y que son estúpidas, son tontas. Y vamos a explicar por qué son tontas, desde todos los argumentos que hemos utilizado, sino que vamos a explicar por qué son tontas desde este axioma, digamos, o desde esta posición básica que tiene que ver con la dialéctica de fines y medios, ¿no es cierto? Los fines determinan los medios determinan los fines. Ya lo dijo Jesús, lo dijo Santo Tomás de Aquino, lo dijo Aristóteles, lo dijo San Agustín, y lo dije yo. Así que la hueá está zanjada y nadie lo puede discutir. Vamos, entonces... No porque lo haya dicho yo, partiendo porque lo dijo Jesús, con eso ya está zanjado, pero imagínense que además lo dijeron otros que si bien eran tan humanos como el resto de nosotros, tenían una cabeza que es importante. Entonces, vamos a trazar este tema. ¿Cuál es el fin de la política? Vamos a entender la política. Vamos a movernos política de forma clarísima y dura, vamos a entrar en terreno politológico duro. La política opera de dos maneras. Digamos en dos dimensiones. Hay dos dimensiones políticas que son evidentes. ¿Por qué? Porque la política se trata, lisa y llanamente, de la administración de lo colectivo y por lo tanto de las normas del conjunto social, y como normas del conjunto social, entonces trata también de castigar a quien incumple las normas del conjunto social. Entonces, la política va a operar desde dos pulsiones humanas muy básicas, que son el creer y el temer. Creo y tengo miedo. Esas son las dos formas, digamos, esa es la zanahoria y el látigo, por decirlo así, pero son dos pulsiones humanas que mueven la vida en sociedad. El malo actúa bien porque tiene miedo del castigo, y el bueno actúa bien porque cree en el bien, pero todos actúan bien. O todos actúan, no más que bien, todos van a actuar de acuerdo a la norma que se ha establecido, porque los unos creen en la norma y los otros temen a las repercusiones de incumplir la norma, y esa sociedad funciona. Y esa es la esencia de la política, y por lo tanto la discusión política es la discusión sobre el contenido de esas normas. El contenido de esas normas es la discusión política. Como el contenido de esas normas tiene que ver con el contenido de la creencia de las personas, y la creencia de las personas tiene que ver con lo que las personas consideran divino o sagrado, entonces la discusión política es siempre una discusión teológica. Las personas liberales dicen lo sagrado es el ser humano, su libre albedrío, su voluntad, lo divino es el ser humano que se reúne con otros y ejecuta su voluntad mediante el sufragio universal. El liberal tiene por Dios al ser humano. ¿Me entienden? No estoy diciendo que sea religioso y teológico en un sentido de que siempre sea cristiano, no. Estoy diciendo que siempre es religioso y teológico de cualquier configuración religiosa que pueda existir. Lo importante es que quién pone las reglas en tu sociedad, o cómo se decide quién manda y de qué forma, etcétera, eso es lo que estamos llamando Dios, porque el ser humano tiene que decirle algo Dios, y el más ateo le va a decir Dios a la ciencia, Dios a Carlitos Marx, o le va a decir Dios al ser humano en el caso de que sea más liberal o más secularista, pero todos le dicen a algo Dios. El ser humano tiene que tener algo que sea Dios, porque siempre hay algo que es lo más importante. Hay un algo que es lo más importante de todo lo demás. ¿Bien? No puede haber una igualdad de importancia. En 600 metros, continúa por Avenida Isabel Riquelme. No puede haber una igualdad de importancias para el ser humano. El ser humano no puede habitar un mundo donde no haya una jerarquía de importancia. Y como tiene que haber una jerarquía de importancia, como que X es más importante que Y. Y. En 100 metros, incorpórate a Avenida Carlos Baldomero. Gracias, linda. Me está interrumpiendo aquí el robot. Entonces, como no puede haber una igualdad de importancia, porque no podríamos actuar, necesitamos una jerarquía de valores. Entonces necesitamos que, por ejemplo, me importe más mi hijo que el hijo del vecino, porque si no, no puedo tomar decisiones. Que no puedo. No puedo tomar decisiones, por ejemplo, para reproducirme si todas las chiquillas me gustan exactamente lo mismo, me importan exactamente lo mismo, me caen igual de bien, etcétera. Tiene que haber jerarquía de valores. La jerarquía de valores es lo que nos permite a los seres humanos actuar.
¿Bien? Porque la jerarquía de valores concierne que los valores fundamentales, los más altos, los más elevados, van a ser los fines. Y la sociedad, al igual que el mismo ser humano a nivel particular, necesita actuar en dirección a unos fines. Y necesita considerar que algo es sagrado para que eso sagrado se vuelva el fin. Y eso sagrado que se vuelve el fin es el bien máximo. Y si ese es el bien máximo, entonces a esa weá se llama Dios. Aunque no sea el Dios que yo profeso y que yo, digamos, y que yo adoro y que yo obedezco, eso que tú consideras lo máximo, ese es tu Dios. Y ese es tu Dios con minúscula porque además no existe. Pero bueno, y tú puedes ser tu propio Dios, lo cual es patético. Pero existe. El tema es que no existe alguien que pueda decir, no, en mi caso no hay Dios. No, porque hay una jerarquía de valores y hay algo que está encima de todo, ¿no es cierto? Siempre hay algo que está encima de todo en esa jerarquía de valores y siempre hay una jerarquía de valores. Ya quiero dejar esos puntos claros como para que vayamos avanzando. Entonces, la política va a operar en dos áreas. El área de la teología, que es lo que creemos que es sagrado y que por lo tanto ordena nuestra estructura de valores, genera de forma lógica una subsecuente corpus normativo que establece cómo la sociedad tiene que operar. Y luego la violencia, y aquí vamos a hablar de la violencia. Hay personas que no van a obedecer las reglas, ya sea por debilidad de su voluntad, por debilidad de carácter, por la tentación del maligno, y también porque no están de acuerdo con las reglas, porque les parecen injustas, porque les parecen incorrectas, porque su aproximación al bien máximo es distinta. Ellos no creen en el mismo bien máximo que se ha impuesto mediante las reglas. Entonces vamos a tener personas que no van a querer seguir las reglas voluntariamente. No van a querer seguir las reglas porque crean en ellas. Van a querer seguir las reglas única y exclusivamente si es que el castigo, si es que la amenaza del poder político para aquel que no quiere seguir las reglas es lo suficientemente violenta, lo suficientemente punible, castigadora, agresiva. Si es que la amenaza es real, es creíble, porque el Estado puede decir pena de muerte para todos los que roben, pero si no tiene una policía que esté vigilando y que realmente esté agarrando a los ladrones, da lo mismo. Entonces tiene que ser la credibilidad del castigo, el tamaño del castigo, etcétera. El que no está de acuerdo con el sistema, ¿no es cierto?, hay que mantenerlo en el sistema mediante el miedo. Así funciona la política. Eso es tan simple, no es tan complicado. Bien, entonces si nosotros vemos que la política tiene unos fines, que la política tiene unas características, que opera el poder político opera en dos lados, ¿no es cierto? En el creer y en el temer, en la teología y en la violencia. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que la política no puede tener por medios la no violencia. Claro, porque el medio es definido esencialmente por el fin, ¿no es cierto? El medio, si el fin es el poder político y el poder político está caracterizado por la teología y la violencia, el medio tiene que estar esencialmente determinado por el fin. Digamos el fin, que es el poder político. Eso es lo que queremos conseguir, ¿no es cierto? El poder político, bien, esencialmente está determinado por el fin. El medio está determinado esencialmente por el fin. El medio tiene que ser teológico y violento. O sea, no necesariamente estoy diciendo que haya que ser como un loco que hace violencia, no. La violencia tiene que estar organizada, porque la violencia del poder político es organizada. Tiene que estar planificada, porque la violencia del poder político es planificada. Entonces, como fin determina el medio, no es cualquier violencia, es una violencia organizada, planificada, sistemática. La violencia del medio para adquirir el poder político tiene que ser sistemática y por lo tanto el medio para obtener el poder político tiene que ser violento, porque tenemos que ser coherentes y consecuentes con Jesucristo, con Aristóteles, con Santo Tomás, con San Agustín
que los medios malos no pueden dar fines malos, que solo dan fines malos, y los medios buenos solo dan fines buenos. Si consideramos que el poder político es un fin bueno a conseguir, entonces tenemos que entender que los medios tienen que estar determinados por la naturaleza de los fines. Y si la naturaleza de los fines es teología y violencia, la naturaleza de los medios es teológica y violenta. Y esa naturaleza de los medios tiene que ser equivalente en el mismo ámbito. Es decir, tiene que ser una violencia organizada, sistemática, planificada, racional, ¿ah? O puede ser una violencia aleatoria. Eso no va a dar poder político. Eso la izquierda lo tiene súper claro. Por eso cada vez que quieren obtener algo, no es que ganen unas elecciones. De hecho, con Boric a la cabeza no han obtenido nada, sino que se lo sacan a la derecha mediante protestas y tiras piedras y cosas por el estilo. Y es porque ellos saben cómo funciona el poder, y por eso llevamos 20 y tantos años gobernados por el Partido Comunista, y vamos a seguir gobernados por el Partido Comunista hasta que a alguien en la derecha se le caiga la teja y aprenda política, aprenda esto tan simple que yo llevo explicándole en 15 minutos. Bien, ¿cuál es la función de la del medio, ¿no es cierto? Del que hace política porque quiere que... Porque hay gente que quiere conseguir poder político para ellos, pero esos son mezquinos, ¿no es cierto? Personas soeces como José Antonio Kast, ¿no es cierto? O Evelyn Matei, personas soeces, mezquinas, ordinarios. Quieren ellos mandar. ¿Qué es eso? Las personas decentes, las personas íntegras, lo que buscamos no es el poder político para nosotros, sino el poder político para nuestra idea. ¿Se entiende la diferencia? Creo que entiendan la diferencia. Yo y cualquier persona medianamente decente no busca el poder político para sí, busca el poder político para su idea. Quiere darle el poder político a su teología, a lo que él considera sagrado, perfecto, el bien máximo, el bien perfecto. Allá vamos, apuntemos en esa dirección, en esta dirección que yo estoy convencido de que es el bien máximo. Dios todopoderoso y eterno, creador del cielo y de la tierra. Ese es el bien máximo, el gobierno de Dios Padre. Ese es el bien máximo para mí. Y yo lo que quiero no es yo ganar unas elecciones, porque eso sería indecente, sería soez, sería mezquino, asqueroso, liberal, democrático, una mierda. Yo lo que quiero es que la norma, el nomos de la sociedad, las reglas, que quien incumple es castigado, sean las de Dios Padre. Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que yo quiero. El comunista se parece más a mí, porque el comunista, si bien no cree en Dios Padre, se caga en Dios y todo lo demás, y por eso yo creo que en mi nomos, en la norma de Dios Padre, tiene que ser dejado fuera de la sociedad violentamente, pero él tampoco quiere él gobernar. El comunista no está tirándose elecciones. El comunista está luchando para que el comunismo mande, para que el comunismo gobierne, no él, el comunismo. Por eso ganan, porque se están aproximando de forma apropiada al problema político, y ustedes no. Y con eso nos lleva un poquito de actualidad. Ha salido la materia a decir que vota en contra, y entonces todos los hueones de que le cae mal Chile Vamos han salido a decir que van a votar a favor. Son unos imbéciles. Lo mismo pasó cuando el hueón se me olvidó el nombre de este comunista mierda, el de barba, pues, hueón. Salió a decir que... Gutiérrez, gracias mi amor. El Hugo Gutiérrez salió a decir que votaba en contra, y todos los hueones de entonces si los comunistas votan en contra, entonces yo voto a favor. Porque lo que hay es miedo y no convicción. No tienen convicción, chiquillos. Ustedes no tienen convicción, no la tienen. No tienen convicción, no tienen conciencia política, no tienen noción de realidad, no tienen un orden mental de cómo funciona el mundo. No son capaces de ver el mundo como funciona, no. Están siempre con miedo, no hay convicción, solo miedo. Y como le tienen miedo a los comunistas, quieren hacer lo contrario a los comunistas, y los comunistas saben esto, así que juegan con ustedes como unas marionetas. Juegan con ustedes como unas marionetas. Vamos a tener el Estado social y democrático de derecha porque los de derecha votaron a favor, porque los comunistas llamaron a votar en contra, y los comunistas van a estar cagados de la risa del manso troleo que les hicieron, porque son más hueones que las palomas.
Del árbol malo no puede salir algo bueno, del árbol bueno solamente puede salir algo bueno, y del árbol malo solamente puede salir algo malo, por sus frutos los conoceréis. Jesús lo dijo, no lo dije yo, lo dijo Jesús por la chucha. Jesús lo dijo. El Cristo, el ungido, la verdad encarnada, lo dijo, no lo digo yo. Y lo dijo Aristóteles, padre de todas las ciencias, pugón, Aristóteles. Y lo dijo Santo Tomás de Aquino, el angélico lo dijo. Y si usted concibe una mínima pequeña, ultra mínima pequeña, un porcentaje ínfimo de posibilidades de que la nueva constitución sea buena, usted está concibiendo entonces la posibilidad de que el estallido fecal haya sido bueno, porque ese es el árbol que está dándonos este fruto. Ese es el árbol que está dándonos este fruto. De aquellos barros, esos lodos. De aquellos barros, esos lodos, dicen en España. Ese es el dicho. Recapacite. Vuelva a la verdad. Vuelva al orden en su mente. Porque la tiene desordenada. No le enseñaron lógica en el colegio. Lo sé, porque yo también fui al colegio un rato, me salí porque me di cuenta que no estaba aprendiendo nada útil. Porque la cantidad de tiempo que uno pasa en la educación formal, ya sea colegio, liceo, universidad, posgrado, etcétera, es directamente proporcional no a tus conocimientos, no a tu inteligencia, sino a tu capacidad de aguantar imbéciles. Porque esa es la principal carga, ¿no es cierto? Que es lo más difícil del colegio, de la universidad, del liceo, de la media, de la básica, del posgrado, del magíster, incluso del doctorado. ¿Qué es lo más difícil? Aguantar imbéciles. Lamentablemente a mí Dios no me dio ese don de tolerancia y de caridad para aguantar imbéciles. Yo de los imbéciles me tengo que arrancar antes de ponerme muy violento e incaritativo. Entonces, para evitar ese pecado tengo que mantener una distancia entre yo y los imbéciles. Y como ustedes tuvieron tolerancia a la imbecilidad, o incluso son los imbéciles a los que hay que tolerar, ambas opciones puede ser, entonces estuvieron ahí y no aprendieron lo que había que aprender. No los hicieron leer la Ética Nicomaquea, no los hicieron leer el Evangelio, no los hicieron leer tratados de lógica, no, los hicieron leer puras estupideces y estudiar puras weas, que el Principito, Juan Salvador Gaviota, el perfume, puras weas. Aprendieron puras weas. Tengo que venir yo por YouTube, weón, a enseñarle. Un desastre. Los quiero mucho. En contra hasta el final. Por Jesucristo nuestro Señor. Chao, chao.